Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones, bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este servicio, bienvenidos una vez más a este encuentro de personas, de almas, de vidas que les gusta compartir alrededor de su fe, alrededor de la Torá, alrededor del estudio y alrededor del amor. Estos son encuentros de amor. Pues dice, mi vida de romántico, empedernido o lo que sea, pero la verdad sueño cuando los encuentros de personas, encuentros espirituales, sean eso, sean encuentros de amor. No importa si virtualmente, allá estamos, hay que con amor usted se conecta, con amor nosotros hacemos esa transmisión y deseamos que sea, bueno, de toda la bendición para usted. Recuerdo que el salmista decía, me acordaba yo de cómo conducía a la muchedumbre a la casa de Dios entre gritos de alegría y de júbilo y todo esto. Era la meditación como el anhelo, el suspiro del salmista, y es algo muy bonito. Así que bueno, hoy nos acordamos, suspiramos y además de suspirar lo vivimos. Aquí estamos otra vez reuniéndonos, compartiendo, y qué bueno saber que usted también está allá del otro lado con nosotros queriendo compartir. Vamos a estudiar juntos, ¿me parece? El pasado fin de semana viví un episodio casual, si se quiere, pero un episodio que me dejó muy pensativo. Estuve visitando familia, estuve visitando unos familiares míos que viven por acá muy cerca, de Barranca Bermeja, y al escuchar la charla casual, podríamos decir, ¿no? Casual de mi hija mayor con una de las hijas de un primo mío, o sea, primos con mi hija, primos en tercero o cuarto grado, no sé, tenían una charla ahí particular y me percaté, esta charla me sirvió para darme cuenta de un grave riesgo que corremos en este mundo de saturación de información como es el mundo en el que nos encontramos hoy. La charla era más o menos así, yo estaba un tanto distraído en mis asuntos, charlando ahí con mis primos y todo esto, y escuchaba cómo hablaba mi hija y aquella primita que tendrá unos 8 años, mi hija tiene 11, y decía aquella niña, que fue lo que me hizo como clic, y yo dije, uy, ¿qué están hablando estas muchachitas? Porque decía, no, y el asunto con la muerte, yo es que no me quiero morir. Y yo, wow, muerte, ¿qué pasó? Y le decía a mi hija, ¿por qué? No, es que si uno se muere, después toca pasar por el túnel, y hasta que uno salga del otro lado del túnel, porque cuando uno se muere pasa por el túnel, al otro lado ya está Dios, y ok, o sea, yo intervengo y digo, oye, ¿de dónde aprendiste eso? De internet, yo lo vi en internet, en el celular de mi mamá. Ok, pero usted hubiera visto la seguridad, la convicción, la certeza con la que esa niña decía sus cosas, como que para ella no había mayor verdad que esta. Estaba totalmente convencida de lo que estaba diciendo. Y le decía que esto me ayudó a ver el grave riesgo que corremos en este mundo de saturación de información en el que nos encontramos. Usted sabe que hoy la información está al alcance del pensamiento prácticamente, ya no podemos decir ni que al alcance de la mano, que al alcance de un clic. El mundo ha avanzado tanto, la civilización ha avanzado tanto que estamos al alcance de un clic de cualquier tipo de información en la red. Usted puede buscar de religión, de política, de ética, de filosofía, de comida, de música, de sexo, de arte. ¿Ya dije música? Increíble. O sea, un montón de cosas. Todo al alcance de una mano y para cualquier tipo de público. Un niño que tenga acceso a un computador, a un celular, a un televisor, Smart TV, que tenga acceso a internet, puede entrar y encontrarse cualquier tipo de información. En este caso, la información que encontró la niña fue acerca de la vida, de la muerte, que el túnel, y lo que le digo, la seguridad con la que se asume este tipo de cosas. Eso era lo que más, de alguna manera, me llamaba la atención y, le confieso, me preocupaba. Me preocupa. Yo sé que estamos delante de la era de la información y que esto incluso es cumplimiento profético de lo que dicen las Escrituras. Por ejemplo, Amós capítulo 8, versículo 11 dice, he aquí vienen días, dice el Eterno, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Eterno. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Eterno y no la hallarán. Este es el momento que estamos viviendo, un momento en el que el hombre sabe que hay una información especial. Algo adentro suyo le dice, sin entender mucho por qué, pero algo adentro suyo le dice que hay una información que le puede cambiar la vida. Aquí cuando dice el texto,
el hambre será de palabra del Señor. O sea, hay un contenido, hay un mensaje que hay un interno en la vida del hombre, le dice que hay un mensaje por ser oído que le va a cambiar la vida. Y en la era moderna, quizá, como le digo, sin saberlo, el hombre ha inventado todo con un avance y luego otro, y ya llegamos a este mundo de la información, donde hay todo tipo de contenido en audio, audiovisual, escrito, de todas las formas posibles, en 10.000 aplicaciones y programas que hay, pero el hombre buscando tener acceso a la información. El hombre sabe que de la información y del conocimiento depende mucho en su vida. No sabe en sí qué está buscando, pero algo adentro le dice que debe buscarlo. Y lo que me preocupa es de que está bien, así como en internet se puede encontrar algo de religión, puede encontrar un contenido, una enseñanza bíblica buena, un mensaje como este, o de otros maestros, muy bueno, que puede ser de mucha bendición para las personas. El asunto es que así puede encontrar de todo. Y no me preocupa tanto esas cosas que nosotros tildamos de malas, ¿no? Mala música, pornografía, contenido obsceno, o ese tipo de cosas. Es fácil, entre comillas, ¿no? Pero podemos ir y explicarle al chico que ha visto esto, mira, las cosas no son así, no funcionan así, etc. El asunto es que cuando se encuentra contenido que parece espiritual, en este caso la niña de la historia que le comento, hablaba de Dios, de la vida, de la muerte, pero ella asumía, yo entro y lo que encuentro es este contenido, eso es la verdad, eso es convicción, eso es así. De hecho, ¿sabe qué me preocupa más todavía? Que aún los adultos, hoy día encontramos adultos en todo el sentido de la palabra, formados 20, 30, 40 años, que por pertenecer, por estar en esta generación donde escasea el juicio, el sentido común, el criterio, en una generación donde poco se estudia, poco se lee, poco se consulta e investiga, lo mínimo que entres en internet, lo mínimo que leas en un libro, en la internet o lo que fuera, ya se da por sentado. Es así, ¿por qué? Lo leí, lo leí en un libro. ¿Y dónde está el criterio? Ese es el asunto. Y mire, entre las profecías, el Raf Kahneman decía que la más trágica es la que acabamos de leer. Esto de, vienen días, dice el Eterno, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino oír la palabra del Eterno. Cualquiera diría, wow, qué maravillosa profecía. Porque si hoy día la gente se preocupa por comer, por la opulencia, por los apetitos, va a llegar el día en que el hambre va a ser de la palabra. ¿Qué más podríamos pedir nosotros, no? Los hombres espirituales, los creyentes. Pero hay un peligro con esto. Cuando alguien tiene hambre y sed, no analiza mucho en lo que está comiendo o bebiendo. Puede ingerir algún producto que lo perjudique, ¿verdad? Me comentaba un hermano de la comunidad, hermano Anderson, ¿verdad? Me comentaba el otro día que él fue militar, él prestó el servicio militar, y que un día estaban mal, se les acabó la ración, se les acabó la reserva de agua que llevaban, no tenían dinero para comprar, y estaban bastante mal de la sed, llevaban, no sé, 2 días ya sin agua, sin absolutamente nada de agua, y ustedes saben cómo es el régimen militar, ¿no? En Colombia, de pronto quizá cualquiera diga, es suave hoy día, pero por más suave que pareciera, siempre tiene que estar haciendo ejercicio, volteando, como se dice por ahí, ¿no? Castigos, entrenamientos, y el patrullaje propio que hacen en el ejército. El caso es que tenían mucha sed, y llegaron a un charco, a un lago que había ahí, un riachuelito. Y vea, cual gacelas en Animal Planet, o en Nat Geo. Se clavaron ahí todos a tomar agua como pudieran, y calmar así la sed. ¿El resultado? Sí, calmaron la sed. El resultado, a las 2, 3 horas, un malestar estomacal, se enfermó todo ese pelotón, toda esa cuadrilla, no sé cómo se diga en el ejército. Todos ellos se enfermaron y algunos terminaron incluso en el hospital. Alguien que está sediento, hambriento, no repara en qué come. Ese es el peligro del hambre y de la sed. Pues así en todas las naciones y credos, aprovechándose de esa gente que está sedienta de la palabra, como profetiza Amós, sedienta de un mensaje, de buscar la palabra del Señor, así proliferan los charlatanes, embaucadores, que con o sin interés, con o sin mala intención, pero teniendo en común la ignorancia y la vulgaridad, captan la atención de las pobres personas, generalmente no tan pobres económicamente, ¿no? Que terminan viviendo toda su vida engañadas. Y es un gran libro.
Y como le decía, en todas las naciones y credos. Me veía el otro día con preocupación. Muchas veces hacemos crítica, ¿por qué no hacer un poco de autocrítica de cuando en cuando, no? Pero me sorprendía el otro día hablando con un judío. Y le decía yo, un judío de verdad, ¿no? Maestro judío. Y le decía, qué bueno que ahora se está extendiendo y los maestros judíos ya enseñan incluso a los de fuera, a las naciones y demás. Lo celebro. Y me decía, no, celébralo y está bien. En medio de todo lo importante es que el mensaje es predicado, ¿no? Como decía el rabino Shaul. El asunto es la forma. Decía, porque muchas veces la intención no es la enseñanza. La intención no es la formación o la educación. ¿Cuál es la intención? El negocio. Y el problema es que cuando el enfoque es el negocio, y están enseñando todo, el esnovismo y todo, captan estudiantes, se venden las clases, y el asunto es que cuando el enfoque es el negocio y no la formación, el maestro, el profesor, es capaz de vender los principios o simplemente enfocarse en aquello en lo que ve que es más popular y termina dejándose llevar, como digo, incluso dentro del propio judaísmo, qué decir de distintos credos aquí en Occidente, y desvirtuando el mensaje. Esto es una gran amenaza a la fe, una amenaza que si sigue difundiéndose puede transformar la ideología pura y racional de la Torá en un culto pagano de adivinaciones y magia, o en un folclore sin sentido. ¿No es eso en lo que se ha convertido la religión hoy día? Salga, vaya a una congregación particular, X, de una de las grandes ciudades del mundo, y pueblos, caseríos. Siéntese un rato a escuchar el mensaje, o a ver el servicio. Shows, música, coreografías, un montón de cosas. Luego el mensaje, mensajes a la conciencia, supuestamente, mensajes directos al corazón. Luego hay lo que llaman ministración, ¿no? Una suerte de terapia emocional, tratando de llegar a las áreas más sensibles, pero ¿en qué se enfocan? ¿Qué es el mensaje? ¿Dónde están los niveles de profundización de las escrituras? Solo esto, solo el mensaje, el estudio del contenido de las escrituras nos va a mantener inmunes de esa tendencia a llenarnos con cualquier cosa que nos haga daño. Pero esta puede influir en aquellos que dudan o no han sido iniciados en los estudios profundos. Ahora, denme un momento, ya que mencioné esta palabra. Quiero aclarar algo. A veces uso estas palabras, me temo, ¿no? El uso de las palabras es tan delicado. Ustedes saben que las palabras por sí mismas tienen un significado, pero aparte del significado propio de la palabra, el contenido semántico, está el contenido cotidiano, ¿no? El cómo se usan las palabras, el sentido que van adquiriendo estas palabras en el uso en un contexto particular. Eso es lo que llaman los lingüistas la jerga particular de un ambiente. Y me temo que a veces cuando uso estas palabras como profundo, estudios profundos de las escrituras, en términos religiosos, aquí congregacionales de Occidente, la gente cree que un mensaje profundo es algo rebuscado, por allá, ¿no? Tomé el texto, le busqué la quinta pata al gato, la manera de mostrar algo que nadie más ha mostrado. Mensajes rebuscados y haces bajo la manga que nos sacamos. No. Aquí cuando hablo de mensajes profundos, cuando usted escucha un rabino, un maestro de verdad, de la Biblia, de la Torá, hablar de mensajes profundos, del estudio profundo de las escrituras, es no ser tan superficiales, es ver el texto y hacerle preguntas al texto, ¿no? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿A quién? Eso es estudiar profundamente. ¿Qué dice el original hebreo, o arameo, o griego, según fuera el caso? Eso es estudio profundo. No quedarnos en la superficialidad. Dice esto y punto, ya, no discuta, mira, ahí está escrito, literalmente. Bueno, sabemos que el estudio no siempre es literal. ¿Qué tal que leyéramos y entendiéramos todo literal, ¿no? Dijo Yeshua, Jesús. ¿Qué dijo, por ejemplo? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. ¿Cuántos no hemos tenido ojo pecaminoso? ¿Te imaginas la cantidad de tuertos y ciegos por ahí por las calles? Apenas por poner un ejemplo. Está claro que no siempre podemos interpretar la Torá, la Biblia en general, de manera superficial. No, ahí está escrito literal y ya, no. Hay niveles de profundización que se requieren, ¿verdad? Pero antes de irme del tema, porque ni siquiera he entrado todavía en materia, pero necesito toda esta introducción para poder llevarlo a donde quiero, a donde me interesa llevarlo. Pero lo cierto es que estamos ante el inminente riesgo de perdernos
en tanta palabrería acerca de la palabra de verdad, al punto que perdamos por completo la propia palabra de verdad. O sea, mucha enseñanza alrededor de la Biblia y poco de Biblia. Mucha palabrería alrededor del contenido de la Torá y poca Torá. Y con el mundo moderno sobrecomunicado de hoy, los más vulnerables son los pequeñitos. Ahora, cuando digo pequeños, no me refiero solamente a los niños. Quiero usar pequeños como lo usó el maestro Yeshua. Que decía, ay de alguno que haga tropezar a estos pequeños. Se refería a los pequeños espiritualmente, a los débiles en la fe, a los inmaduros, a los que estaban empezando a acercarse. Y me temo que estamos en una generación de pequeños, de niños, de vulnerables en la fe. De gente que entra, yo vengo por internet y lo asume así. Lo asume así. Y la carga de lo que va a pasar con estos pequeños, como digo, incluye principalmente a los niños, a los adolescentes. Por eso empecé este mensaje con la ilustración del episodio aquel entre mi hija y aquella primita, expuestos totalmente al contenido de internet. No lo quiero llevar ni siquiera al tema del contenido bíblico, ¿no? Expuestos a todo lo que hay por internet. Y el asunto, el delicado asunto con esto es que entran, lo ven, lo dan por sentado. Y esta carga cae, le guste o no, inexorablemente sobre nuestros hombros. Sobre nuestros hombros. Nadie más tiene que responder por esto. Es más, usted la siente. Usted la siente. ¿Por qué cree que de cuando en cuando se sorprende? No sé qué diga que es porque ya está viejo y está hablando como los ancianos. Pero ¿por qué cree que de cuando en cuando uno analiza el mundo y dice, pero qué tiempos tan duros estos que nos toca vivir, ¿no? El mundo como está hoy, yo hace poco asistí a una reunión de escuela de mis hijos. Y se levantan los padres, se levantan los maestros, se levantan los profesores a decir, uy, pero es que, y con el mundo que está como está, nos parece que algo no funciona bien, nos parece que el mundo está en riesgo, nos parece, algo adentro nos dice que nosotros somos los que debemos llevar esa carga, nosotros que por lo menos tenemos la posibilidad de ver que el mundo no va probablemente por el mejor camino, por el mejor lado. ¿Pero qué vamos a hacer? Algo nos dice que la responsabilidad es nuestra. Mire, ese mismo hecho, no sé cómo explicarlo muy bien, pero ese mismo hecho que hace que por más sed y necesidad que tengamos de agua, por ejemplo, no nos la podemos acabar de un sorbo o de un momento a otro, por más que vivamos en un lugar donde el agua abunda, algo nos dice, bueno, ya usé el agua que necesitábamos a cerrar el grifo, ¿no? La llave, la pluma, qué sé yo, porque hay generaciones que vienen y también van a necesitar agua. Como que hay un interés en lo porvenir, ¿no? En las generaciones por venir. Cuando hablamos de cualquier tema, de la música, por ejemplo, no, ¿a dónde iremos a parar? Ya no se escucha música como antes. Por estas generaciones, ¿no? Antes había blues, jazz, qué sé yo, baladas, buena música, ¿no? Poética, buen ritmo, melodía, el rockcito, bien chévere. Ahora, ¿qué es de la música? Entonces, patum, pa, tum, patum, pa, tum, patum, pa. Y nada más que eso. De ahí no se sale, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué hay que hacer de este mundo? ¿Qué hay que hacer de la gente? ¿A dónde está caminando la humanidad? ¿A dónde está queriendo ir? Sentimos, algo adentro nos dice que la carga y la responsabilidad es nuestra. Ese mismo sentir que nos lleva a preocuparnos por las generaciones futuras hace que sintamos que somos nosotros los encargados de no dejar perder la brújula moral e ideológica de nuestro mundo. Es algo extraño, como le decía, pero algo nos dice que de la perpetuación de la humanidad depende también la perpetuación de nosotros mismos. ¿Usted qué opina? ¿No lo siente? Es como un asunto vital que nos mueve desde adentro a no dejar que todo termine cuando la última de nuestras exhalaciones llegue, sino que debemos procurar que haya un mundo para lo porvenir. Yo no sé quién lo va a habitar, pero queremos que les quede algo. Por eso nos levantamos y hacemos protestas, ¿no? Marchas, que no exploten petróleo o otro tipo de minería cerca de los páramos, donde nacen las aguas. Disculpe usted, empezó la temporada escolar, ya vienen las gripillas y la tos y todo eso. Pero algo nos mueve, ¿verdad? Algo nos dice, no podemos, tenemos que dejar un mejor mundo.
¿Un mejor mundo para quién? No solo tenemos que procurar tener un mejor mundo, sino una mejor generación, unas futuras nuevas generaciones que no acaben con ese mundo. Debemos cuidar el mundo para las nuevas generaciones, pero también las nuevas generaciones para el mundo. Hay algo adentro que nos dice que debemos pensar en las nuevas generaciones. Yo lo siento esa carga y por eso quise traer este mensaje. No sé si usted siente la carga, pero quiero transmitírsela. Mire, y ese es el pensamiento también de la Torá. El pensamiento de la Torá siempre es hacia las futuras generaciones. Dice Deuteronomio 6:6, estas palabras que yo te mando hoy, ahora las palabras no eran cualquiera, venía hablando del mandamiento más importante, del Shema, de los mandamientos. Dice Deuteronomio 6:6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Tú, está bien, pero ¿y lo que viene? Aplícalo. Isaías 59:21 dice, y este será mi pacto con ellos, yo el Eterno, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Eterno, desde ahora y para siempre. No bastas tú. Tiene que seguir la encomienda divina. Es para que eso que tú asumes, eso que tú recibes como bueno, tu ideología, tu postura, tus gustos, no es una apología que vayamos a invadir el mundo con nuestro gusto y que todo el mundo se amolde a mi forma de ver la vida. Pero tenemos ciertos principios, ¿verdad? Que consideramos como fundamentales, como esenciales para que el mundo permanezca. No basta con que tú los entiendas. Tienen que entenderlos tus hijos, tu descendencia, lo que viene, el porvenir, las generaciones futuras. Ese es el pensamiento bíblico. Es más, la porción de esta semana, y por fin me introduzco en el mensaje, la porción de esta semana no escapa de esta realidad. Dice Éxodo 27:20, la porción de esta semana es la parashá Tetzaveh, mandarás, tzaf, mandato, es la raíz gramatical. Mandato, mandarás. Esta parashá se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 27, versículo 20, y se extiende hasta el capítulo 30, versículo 10. Pero en donde inicia la porción, Shemot, Éxodo capítulo 27, versículo 20, dice así la Torá. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante del Eterno desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Ese texto me llamó mucho la atención cuando estaba leyéndolo desde el comienzo de la semana. Y me quedé meditando qué sentido tiene lo que dice aquí, Dios a Moisés. Será estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿Tiene sentido práctico un mandamiento perpetuo? ¿En qué sentido lo digo? Dios me puede decir a mí, cumple esto. El jefe me puede decir, cumple esto. Pero tengámoslo aquí en Dios, ¿no? Cumple esto. Y yo puedo decir, está bien, me comprometo. Repíteselo a tus hijos, ¿no? Dice Aarón y sus hijos para que hagan Muy bien, se puede comprometer Aarón con sus hijos, los tiene ahí, les habla, le pueden entender. Pero esto de estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones, ¿puede cumplirse realmente esto? ¿Yo qué puedo responder por 5, 6, 8, 10 generaciones? De aquí a 100 años, a 200, de aquí a 20, de aquí a 10 años, ¿yo qué puedo responder por lo que van a ser las generaciones futuras? ¿Tiene verdadero sentido esto? ¿Un sentido práctico este mandamiento de la Torá? ¿O qué es lo que está queriendo decir aquí? Claro que tiene sentido. Y claro que cuando a Aarón se le da la orden, cuando Dios le dice a Moshe, es orden en primer lugar para Moshe, es orden luego para Aarón, es orden para sus hijos y a todos los hijos de Israel, porque así empieza la parashá, ¿verdad? Manda a los hijos de Israel, y que la encomienda es para todo aquel que asume la Torá, que asume la verdad, para usted, para mí, para ustedes que están del otro lado, esto es para nosotros. Asumen la palabra de verdad. Si estás aquí escuchando después, bueno, no te conformes contigo. Amigo, el Dios que te manda esto, el Dios en el que dices creer, dice que la verdadera obediencia está ligada con cuánto se lo transmites a las generaciones futuras. Pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo cómo puedo responder ante eso? ¿Cómo puede llegar algo a ser perpetuo?
los principios de la Torá, lo que hemos entendido como verdad. Es del todo muy, muy práctico. El asunto es cómo. ¿Cómo yo puedo garantizar que esto llegue? Si a veces me cuesta hasta que llegue a mis hijos, ¿cómo puedo garantizar que va a llegar a mis nietos, tataranietos, tataranietos o nietos de otros? Bueno, vamos por partes, ¿sí? Hay un modo en que yo puedo asegurarme que llegue el mensaje. La propia Torá nos da las respuestas. Sabrán ustedes que la Torá no solo nos da preguntas, no solo nos da inquietudes, sino las respuestas a esas inquietudes. Acompáñenme, texto que ya vimos así de pasada, de rapidez, Deuteronomio 6, versículo 6. Dice Deuteronomio 6, 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí hay un patrón maravilloso de cómo asegurarnos que lo que creo, que la verdad que creo, el conocimiento que tengo, no me las sé todas, pero tengo un conocimiento bíblico, un conocimiento espiritual, un conocimiento de Dios. ¿Cómo hago para ser efectivo en el alcance hacia mis hijos, hacia las generaciones futuras? La clave nos la da aquí la palabra. Miren, Deuteronomio 6:6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y entonces las repetirás a tus hijos. ¿Sabe por qué no somos efectivos en transmitir el mensaje de lo que consideramos como verdad? Porque esas palabras no están aquí, no están en el corazón. Las decimos de labios para afuera. Y quieres que tus palabras lleguen al corazón de tus hijos, tienen que salir del corazón. Mire, escuche, solo llegan al corazón las palabras que salen del corazón. El contenido de tu mensaje solo llegará al corazón de tu oyente en la medida que eso esté en tu corazón. Las palabras que son solo viento se van como el viento. Las palabras que salen de tu corazón llegan inexorablemente al corazón del oyente, del que te escucha, del que interactúa contigo. Y mire que el patrón se sigue repitiendo en el resto del texto. Dice, estas palabras estarán sobre tu corazón y luego las repetirás a tus hijos. Escuche, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Ah? ¿Cuál es mi casa? Lo reservado, mi interior, ¿verdad? Lo interno. Y andando por el camino. ¿Ah? Sigue el patrón, ¿verdad? Primero adentro, luego afuera. Primero mi corazón, luego lo repito a otros. Primero en mi casa, luego salgo al camino. Dice, y al acostarte y cuando te levantes. O sea, primero, cuando me recojo, cuando estoy conmigo mismo, cuando reflexiono, cuando medito, y luego cuando me levanto a salir, a proyectar. Dice el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Sabemos que aquí se está refiriendo al tefilín, ¿verdad? Instrumentos judíos para la oración, típico de ello. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Qué significa? Primero lo interno, ¿no? El brazo, frontales entre tus ojos, lo íntimo, lo personal, mi área sagrada, mi cuerpo. Luego, el cuerpo más externo, en los postes de la casa y en tus puertas. Refiriéndose a la mesuzá, por supuesto. Pero el principio espiritual ahí es clarísimo. ¿Quieres ser efectivo? Primero adentro. Llénate de eso. Vívelo, siéntelo, que esté en tu corazón. No repitas por repetir, porque eso va a ser cantaleta. Eso va a ser discursillo de estos que lo máximo que puedes lograr es que digan, oh, qué bueno eres exponiendo, dando discursos, dando consejos, dando cantaleta. Pero eso no hará la diferencia, ni en tus hijos, ni en tu prole, ni en tus nietos, ni en tu mundo, ni en las nuevas generaciones, ni hablar. El mundo seguirá por donde va, dando por sentado que lo que encuentran por ahí en internet, eso es verdad, porque lo encontré en internet. Nosotros con qué convicción estamos transmitiendo. ¿Con qué convicción? Estas palabras que están en tu corazón son las que repetirás a tus hijos. Las que no estés en tu corazón, no pierdas el tiempo, no las repitas, no llegarán, por mucha cantaleta que des. Por mucho que, hijo, hace rato no te veo leer la Biblia, hace rato no te veo hacer el devocional, Ve, léete un salmo, hijo. ¿A dónde vas a llegar? Si eso de verdad no está en tu corazón, si tú se lo dices, no, solo por decírselo, y no porque tú lo hiciste, tú lo haces y sabes que tu vida funciona bien porque depende de esa dinámica espiritual, no pierdas el tiempo, te dice la Torá. No vas a lograr nada. Amados, es un asunto de vital importancia. No lo descuides. No lo descuides y te prometo que harás la diferencia si así lo es. Escuche, lo que un pequeño ve en su casa, ¿qué dijimos? Lo íntimo, primero adentro. Lo que un pequeño ve en su casa por sí mismo,
cambia y cambia trascendentalmente su vida para siempre. Yo lo viví con mi padre y ahora lo vivo con mi hijo. Le cuento, Kim, de rapidez mi testimonio. Yo fui criado en un hogar no muy religioso, ¿verdad? Pero había algo. Yo veía siempre a mi padre, cuando era la hora de acostarse y a levantarse, él se iba a la cama, ¿no? Se estiraba, se recostaba. Ya cuando era la hora de dormir, entonces él, ¿qué hacía? Él se levantaba, se sentaba en la cama, cerraba los ojos, yo lo veía que se ponía en posición de orar, de rezar, tenía su momento ahí, 5 minutos o lo que fuera, y ya abría sus ojos, se recostaba y a dormir. Yo lo veía hacer eso a él en las noches y en la mañana antes de madrugarse a ir a trabajar. ¿Por qué lo veía? Bueno, fui criado desde chico, cuando era muy pequeñito, en la misma habitación de mis padres y podía darme cuenta de eso, ¿no? Pero le quiero decir una cosa. Yo crezco 13, 14 años. La vanidad de la vida, la de la adolescencia, las preguntas sin respuestas. Ya en el colegio empiezo a estudiar filosofía, leía todo tipo de autores, ateos, agnósticos, librepensadores. ¿Qué más? Escuchaba ya la música en la calle, la influencia de los amigos, etcétera, etcétera. Y hubo un momento en mi vida en que me cuestioné acerca de todo y llegué a considerarme ateo. Oh, uy, qué ateo. No sabía qué hacía. En fin, llegué a considerarme ateo. Pero había algo que me taladraba la cabeza. Ya yo tenía en mi mente esto de Dios es falso, es mentira, y tenía mis teorías y toda la cosa. Pero había algo que me atormentaba mentalmente. Decía, Dios no existe ni nada de esto, pero como una persona como mi papá siempre fue un héroe para mí, ¿no? Una persona buena conmigo, valoré mucho la educación que me dio, me enseñó a trabajar desde chico. ¿Qué significa trabajar? Ganar. Y imagínense para lo que es la vida de un adolescente, teniendo recursos, teniendo dinero, más agradable, más bonito. Entonces yo tenía a mi padre como alguien bueno, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo una persona buena puede creer en Dios? Está engañado, yo necesito ayudar a mi padre a salir de esto. Es la conciencia tratando de que tu círculo cercano piense como tú, a ver si validan tus pensamientos, tus predilecciones emocionales y mentales y demás. Hoy entiendo eso, en aquel entonces no, pero yo decía, necesito ayudar a mi papá a salir de eso. ¿Cuál será la base de la religión para tumbársela a mi papá? La base de las religiones son sus libros sagrados, ¿no? La Biblia, en este caso. Entonces, yo rebusqué por todos lados de la casa. Me acordé que alguna vez en la escuela me habían pedido llevar una Biblia para una clase de religión. Desempolvé esa Biblia por allá, una Biblia de papel económico, una Biblia barata, versión Dios habla hoy, una versión católica. Tenía hasta los libros apócrifos, ¿no? Esas Biblias católicas, algunas traen los libros apócrifos, casi todas. Entonces, empecé a leer. Así estaba yo en la escuela, en el colegio. Me daba un aburrimiento en el colegio, solo quería llegar a la casa. ¿Qué era lo que hacía? Llegaba, sacaba esa Biblia y a leer, y a leer. No, una era curiosidad. Y les reconozco, por pura curiosidad lo hacía. Como le digo, yo tenía en mi cabeza que no había Dios, que yo era ateo, me creía ateo. Pero escuchen, no había terminado los 2 primeros libros de la Biblia. Iba como en Mateo 24 y Apocalipsis 11. Nada más lo que escogí para leer. Y estaba leyendo alternamente estos dos. Yo no había terminado y yo ya tenía una tremenda convicción de pecado, de desvío, de desviación en mi vida, que había perdido el rumbo, que iba por donde no era. Tenía una convicción de Dios absoluta. Mira, a mí nadie me predicó, ni me lavó el cerebro, ni nada. Lo mío era pura curiosidad intelectual sobre la Biblia, sobre cómo le quito a mi papá las ideas de Dios de la cabeza. Y la Biblia me cogió y me volvió nada en unos cuantos días. Tal vez 20 días, no sé, que llevaba leyendo. Pero le quiero decir una cosa. ¿Qué me salvó en este caso? Ni una sola palabra de mi papá. Pero el haber visto cómo puede Dios ser falso y al mismo tiempo esa fe mantener a un hombre en el camino del bien, bueno, como consideraba yo que era mi papá. Luego mi papá ya, yo conozco al Señor, yo le hablo, empezamos a tener todos como familia una espiritualidad más profunda y demás. Pero aquel entonces era algo pequeño. Pero ¿sabe qué pasaba? Que yo veía cada noche y cada mañana a mi papá, pues cada noche y mañana que lo veía, no siempre me percataba de eso. Ya de adolescentes que hago memoria de eso, ¿no? Pero yo lo veía siempre con una convicción, con una seguridad, haciendo eso de corazón. Eran 2, 3, 5 minutos, pero veía haciendo eso de corazón. Y eso impacta la vida de un niño. Hoy me doy cuenta del impacto que causa cuando uno hace las cosas de corazón.
porque lo vivo con mi hijo. Mi hijo, me está pasando lo mismo que con mi papá. Mi hijo varón tiene 8 años. También me pasa con las niñas, ¿no? Pero Daniel es expresivo, por eso casi siempre que cuento cuentos tiene que ver con Danielito, mi hijo. El otro día pasó algo. Resulta que en alguna ocasión yo tenía mi Biblia en mi escritorio, la Biblia. Encima él llegó y puso, no me acuerdo si era un juguete o uno de sus cuadernos. Y yo llegué y lo quito. Y él se queda viendo. ¿Ok? Bien. Hace unos días yo estaba orando, rezando. Y después de eso leí la Biblia. Luego voy a guardar las cosas en su lugar, pongo la Biblia en el puesto que le tengo para ello, y me quito un gorrito que me pongo para orar, ¿no? La kipá, para quienes conocen kipá. Los que no conocen, un gorrito ahí por respeto, por honor y reverencia, cubrimos la cabeza. Bueno, y la pongo a un ladito, y se da cuenta que no lo pongo sobre la Biblia, sino a un ladito. Pero él saca una conclusión, llega y me dice, pa, en la Biblia se pueden poner cosas sagradas, ¿no? Me dice esa palabra. En la Biblia se pueden poner cosas sagradas. Como otra Biblia, ¿no? Como libros que hablen de Dios y esas cosas, pero no cosas mundanas. Pero no un juguete, no un zapato, no un cuaderno. Yo, correcto, hijo, así es. ¿Qué me interesa? Mi hijo no es brillante, no es un superdotado, ni el muchacho re espiritual. Pero tampoco no es ni quedado, no es discapacitado mentalmente, ni tampoco un malvado, ¿no? Es un niño de 8 años. Pero me interesa es una cosa, en la importancia del impacto. Mire, yo les hago una confesión, aquí muy personal. Como yo represento este mundo de la espiritualidad y el mundo de la enseñanza bíblica, religioso, si se quiere, yo me cuido de criar a mis hijos, de levantarlos, no con una mentalidad fanática. Yo a ellos les hablo normal, les hablo como cualquier persona natural, me refiero al lenguaje, ¿no? Les doy las lecciones, las enseñanzas que les quiero transmitir, cualquier mensaje, cualquier lección que le quiera transmitir a mi hijo, se las hablo en un lenguaje normal. Yo no voy usando el lenguaje típico, no sé si han escuchado niños que asisten a congregaciones y los escuchas hablar en la iglesia o en una congregación donde exista, lo que fuere, y es puro mensaje de culto, ¿no? Puro idioma, puro lenguaje de culto. Y luego lo vas a ver en la cancha ya jugando y el mismo lenguaje de los muchachitos de la calle, de grosería y de todo. Bueno, yo no quiero eso. Entonces yo trato de hablar a los niños siempre bien hablado, de manera decente, de que traten de hablar y hacerse entender, la elocuencia cuando ocupa, cuando no, todo muy relajado de manera muy natural. Pero no quiero que suenen como niños fanáticos religiosos y que después sufran de burla en el colegio y después esa burla los lleve a que ellos no quieran saber nada. Entonces procuro que la espiritualidad sea equilibrada. Usted usará su método, yo solo se lo traigo para demostrarle un punto. Yo con los niños no vivo usando ese lenguaje de lo sagrado y lo profano o lo mundano. Y me sorprendía cómo el niño procesa que hay cosas que son sagradas relacionadas con Dios y hay cosas que son relacionadas con este mundo. Y él la categorizó de mundano. O sea, lo que me interesa es el punto de, por pequeñas cositas que el niño ve, cómo luego al aplicarlas, al llevarlas a su vida, logra encontrarle un sentido al todo de acuerdo a eso que él ve. Mi punto es el mismo, el impacto que causa lo que el niño, el menor, ve en su casa por sí mismo. Eso cambia trascendentalmente su vida para siempre. No es necesario ir a llevarles el mensaje, la mega predicación al niño, no es necesario. Pero si de verdad tenemos un interés en mis hijos, en mis nietos, en las futuras generaciones, que le digo, es el interés de Dios, y todo aquel que esté en sus filas debe compartir el interés. Si hay un verdadero interés, dejemos ya de entretenernos con tanta distracción y aboquémonos a este trabajo. No es necesario pasarnos predicándole todo el día a esos niños que ellos nos vean ayunando todo un día, orando, rezando, leyendo la Biblia todo el día. No es necesario. Pero que las cosas que nos vean hacer, la espiritualidad, sea genuina. Escuche, hace años leí una terrible estadística, un estudio que se hizo en los Estados Unidos sobre la deserción religiosa en adolescentes y jóvenes. Preocupante y terrible. ¿Cuándo empezó? Hicieron un estudio, una estadística muy importante, ya hace unas cuantas décadas, por lo menos 2 décadas, unos 20 años, o tal vez más, no sé. Total, que llegaron a ciertas conclusiones. ¿Cuándo empezó la deserción religiosa en adolescentes y jóvenes en las congregaciones en Estados Unidos? Cuando empezó a fundamentarse aquello que llamaron las escuelas
bíblicas, escuela dominical o escuela sabatina, depende de cuándo se reúnan en las distintas congregaciones, ¿no? Las escuelas bíblicas para niños. Curioso, ¿no? Ahora que les vamos a educar más formalmente dentro de la congregación, cuando inicia esto, añitos después, 2, 3 años después de esto, empieza a darse la deserción. Porque ¿qué es lo que pasa? Que antes el culto familiar, la adoración familiar, el servicio religioso familiar estaba muy presente. La educación, la formación de los hijos espiritual, bíblicamente, estaba a cargo de los padres. ¿Qué pasó después? ¿No? Allá el maestro de escuela dominical, allá el maestro de la escuela sabatina, el maestro de la escuela bíblica, que le enseñe. Y ya en la casa, entreténgase con Netflix, entreténgase, bueno, en aquel entonces tal vez no Netflix, pero vea televisión, vea videojuegos, juegue, haga lo que sea. Se perdió del foco de la formación espiritual bíblica en los chicos. El resultado, deserción. Porque muchas veces van a la congregación donde supuestamente se encarga de enseñar. Pero muchas veces el maestro que está allá no puede hacerle seguimiento al niño como se lo haría un papá. Muchas veces el niño va y en compañía de otros niños se vuelve más un juego, una competencia, que quién se aprende el versículo primero, que esto. Muchas veces el maestro de su escuela bíblica infantil está ahí solamente buscando que le den un lugar y no hace su trabajo pensando en la formación del chico, sino ganarse un lugar delante de las autoridades y los líderes de la comunidad para ver si cada vez le dan más importancia y crece en su proyección profesional, eclesial, religiosa. Ahora, no hay de todo. Ahora, si a eso le añadimos, por ejemplo, que cada vez más en las congregaciones la reunión de chicos, de adolescentes, de jóvenes es dinámicas, juegos, de cuéntame cómo te fue y cuéntame, ¿ya tienes novio? O cuéntame y entretenimiento, puro entretenimiento. El ensayo, la práctica, la coreografía, la danza, a qué grupo perteneces. Y llegan a la casa y el papá vea Netflix, vea, qué sé yo, entreténgase con lo que sea. ¿Qué formación hay profunda, de fondo? ¿Qué hay? Por eso les decía ahorita sobre la formación y la profundización. No tengo que volverme de erudito en teología, en espiritualidad. Pero no seamos tan superficiales. Tenemos una respuesta para darle al niño cuando pregunta sobre un tema particular y le puedo transmitir la visión, mi cosmovisión a la luz de la palabra, sin ir a citarle versículos con profundidad sobre el tema, no dando una respuesta por salir del paso. El niño valora eso y lo entiende. Cuando más adelante encuentra esas explicaciones más sustentadas, más explicadas por un profesor en la escuela, por un compañero de clase que vio algo en internet y se lo dice con todo su furor y su énfasis, con ahínco y lo demás, él asume, ve la convicción, ve una explicación más allá de 2 o 3 palabras y eso lo asume como verdad. Ahora, si eso pasa en las congregaciones religiosas, ¿qué podemos decir de afuera, del mundo? Como está escrito en los escritos apostólicos, ¿no? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerán el impío y el pecador? Es entonces donde debemos aparecer nosotros a salvar nuestro mundo, a salvar a las futuras generaciones. Ahí tenemos que ir y hacernos un espacio. ¿Qué? ¿Acaso estoy sugiriendo que nos metamos en las vidas y familias de otros para educar a sus hijos? Venga, denle a sus hijos, yo se los educo porque usted lo está haciendo mal. Claro que no. Pero vamos por partes. En primer lugar, no. Pero hacerlo con nuestros hijos ya es mucho. Mire, usted no sabe el impacto que causa cuando usted saca el tiempo para a uno de sus hijos explicarle las cosas como son, darle un contenido sano, bueno, de moral, de ética, de su filosofía de vida espiritual, bíblica. No sabe el impacto que hace cuando se lo transmite con seguridad y su hijo ve que usted se lo dice porque lo vive y lo siente de corazón. Un niño impactado es capaz de ir y retransmitirlo, como mínimo de ser diferente y no dejarse llevar por el ambiente de afuera, de los niños de afuera, porque ellos sí que están convencidos en la forma de ver la vida, porque viven saturándose y alimentándose de esto. Con el que usted lo haga con sus hijos. ¿Quiere cambiar el mundo? Cámbiese usted. ¿Quiere cambiar el mundo? Cambie su familia. ¿Quiere cambiar la juventud de hoy? Cambie con respecto a sus hijos. Su hijo va y reproducirá esa semilla y el mundo cambiará. Entonces, hacerlo con los nuestros ya es mucho. No necesito ir a cambiar el mundo entero. Con que cambie yo y trate de llevar ese cambio a mi círculo más íntimo, al de mi familia, ya va a ser demasiado importante. En segundo lugar, no vamos a meternos a los hogares, a las familias de otros. Pero muchos sí que lo hacen, y hasta con los nuestros.
Y no me estoy refiriendo a las típicas críticas de siempre, ¿no? No, cómo nos están saturando ideología de género, de educación sexual abierta, libre, libertina en las escuelas, en internet y todo. Que es cierto, ¿no? Que es cierto. Pero ni siquiera lo estoy llevando allá. Mire cómo nos están educando hoy a nuestros hijos sin darnos cuenta. ¿Cuántos chicos hoy quieren ser el próximo médico del pueblo, del barrio, de la ciudad, del caserío? ¿Cuántos quieren ser el próximo abogado, el próximo juez? ¿Cuántos aspiran a eso? ¿Qué quieren ser los chicos? Mucho, mucho, así, de los muchachos de hoy. El próximo influencer exitoso. El próximo bailarín, bailarina. El próximo futbolista, el próximo esto. ¿Quién quiere ser el próximo Einstein? ¿O Thomas Alva Edison? ¿Quién quiere ser el próximo Newton? ¿O a quién le interesa ser el próximo Jorge Luis Borges? ¿A quién le interesa ser el próximo Sigmund Freud? ¿Qué sé yo? Jean-Paul Sartre. ¿A quién le interesa eso? ¿Quién quiere ser los chicos hoy? El próximo Piojo. No digo en femenino, no nombrar a nadie, ponerme ahorita a criticar con nombre propio. El próximo Bichito. Es el femenino también. Eso es lo que quieren ser, el próximo influencer, a salir acá, allá, a reírse en una pantalla. Ay, bobo. Voy a usar palabras decentes, que no son las que se usan. Ay, no sea tan... Eso es lo que quieren ser, que eso da popularidad. Y mire, hacen videos con la cantidad de plata que ganan. Eso quieren ser. Nos están educando a nuestros hijos. Nos los están robando desde el seno del hogar. ¿Qué quieren escuchar nuestros hijos? ¿Qué música les gusta hoy? Eso quieren escuchar y nos quejamos. Ay, la música que usan estos muchachos de hoy. No nos están educando. ¿Pero qué le ponemos nosotros? Bueno, vamos a combatir. Entonces, que escuchen esa misma música, pero con un contenido religioso, ¿no? Reggaetón religioso. Pero mismo. Ay, esa musiquita. ¿Pero qué hace? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué te voy a escuchar él? Pero nos quejamos. Ay, ya no hay buena música, ya no hay blues, ya no hay jazz, ya no hay balada, ya no hay, no sé, rock. Es lo que estamos haciendo. Nos están educando. Ya estos niños no quieren leer, quieren solo estar viendo videos. Te ve leer con pasión, te ve cómo disfrutan las páginas, te ve emocionarte cuando estás ahí leyendo. ¿Qué palabras llegan al corazón de tus hijos? Las que salen de tu corazón, las que vives. Entonces, no nos vamos a meter a las casas y a las familias de los demás para educar a sus hijos, pero lo hacen con los nuestros. ¿Cómo podemos nosotros ser efectivos ahí? ¿Cómo? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo influir? Bueno, creo que desde donde te lo permitan. Significa, desde donde te haya puesto la vida. O sea, no es que como nos educan en internet, ahora yo me meto a internet a educar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? A poner versículos en mis estados, en mis publicaciones, llenarte de versículos. Eso fastidia y nadie la ve. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que esté mal poner versículos en los estados, postales bíblicas. No, está bien, yo las pongo a veces. Pero lo que estoy diciendo es que ese no es el trabajo. O sea, no es que así ya lo hicimos. Claro, que estos mensajes y alguien se los pueda encontrar, pudiéndose encontrar un contenido obsceno o lo que fuere, va a hacer la diferencia. Claro, hagámoslo. Pero no necesariamente así, desde donde te haya puesto la vida. Mire, la porción de esta semana, ahí que inician Éxodo 27, 20, trae estos dos versículos que ya leímos, e inmediatamente cuando pasa el capítulo 28 dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, a Abiú, a Eleazar, a Itamar, hijo de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Versículo 3, me interesa, preste mucha atención aquí. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Yo pregunto una cosa aquí. Raro, ¿verdad? Es raro que no diga yo hablaré o tú hablarás a todos los diseñadores de moda. No habían en la época. A todos los costureros, a todos los modistas, para que hagan las vestiduras de Aarón. No, dice a todos los sabios de corazón. ¿Cuál es la labor de un sabio? ¿Cuál es la labor de alguien que entiende mejor la vida? ¿Cuál es la labor de un entendido? Vestir al otro. Vestir. Los sabios de corazón.
Quiero decir que no importa el área de tu dominio, tu profesión, tu carrera, tu conocimiento o aquello en lo que hayas alcanzado maduración, sabiduría y en lo que te haya puesto en un lugar de altura. Así sea que solo eres empleado. Hoy día un empleado ya es, con respecto a cantidad de desempleados que hay en la vida, ya es una posición de altura. Ahí en esa área donde estás en una posición de altura, desde ahí te han puesto para que vistas a otros en su desnudez. ¿Qué es la desnudez? Tendríamos que preguntarnos, ¿no? Ahorita lo respondemos. Pero quiero decirte por ahora, si no haces que eso en lo que eres grande, ingeniero, arquitecto, médico, abogado, profesor, si no haces que eso descienda a tu corazón y te genere la más mínima empatía por el otro, por el mundo en el que vives que se está perdiendo, estarás fracasando en tu proyecto de vida más esencial. La vida te puso ahí por algo. La sabiduría que te dieron, te la dieron ahí por algo, para que desde ahí influencies. Si te hicieron bueno en algo, no es para que lo luzcas y alardees, es para que con eso vistas a otros. No tienes que convertirte en un predicador de YouTube, de Facebook, de redes sociales, de TikTok. O sea, si lo puedes hacer, magnífico, te felicito, bienvenido. Necesitamos ayuda. La mies es mucha y los obreros pocos. Adelante. Pero no es necesario, absolutamente, si no sientes que es tu llamado. Desde donde estás puedes influenciar. Es más, te digo algo, mire, otra confesión. Hoy estoy confesador. Les hago una confesión, que no salga de entre nosotros y los que van a ver por YouTube. Todos. Pero en serio, amados. Una confesión sobre mi vocación y mi profesión. Mi profesión es esta. Me dedico a esto, ¿no? En mensajes, enseñanzas, predico. Estudié teología, esa es mi profesión, a eso me dedico. Algunas personas, amigos, me preguntan, bueno, ¿usted no ha pensado en de pronto en algún momento dado retirarse de su profesión, abandonar el ministerio o lo que fuere? Pensar en su familia, la economía, no sé qué, me dicen, amigos. ¿Sabe que yo sí he considerado en renunciar a mi profesión? Pero ¿sabe por qué he considerado renunciar a mi profesión? Para ser más efectivo en mi vocación. Mi vocación es transmitir el mensaje de lo que entiendo, una cosmovisión de vida espiritual, bíblica. Y yo he pensado, y de hecho yo creo que en un momento dado de mi vida lo haré, de renunciar a mi profesión solo por ser más efectivo en mi vocación. Significa, miren, los predicadores, hay tanto prejuicio hoy día sobre los predicadores. Mucho, mucho prejuicio. Este predicador que va a venir a hablar, que va a venir aquí a transmitir un mensaje. No, hombre. Quiere ya lavarnos el cerebro, convencernos de su religión. Pero una persona, ya un arquitecto, un ingeniero, un diseñador, un carpintero, un plomero, un albañil, que desde su posición, hablando con el empleado, hablando con el jefe, hablando con el patrón, el dueño del trabajo, hablando con el compañero, se atreve desde ahí a decir la verdad que ha entendido, como decía hace un rato, no a repetir versículos y a volverse cansón con la gente por una amañada religiosidad. No. Desde ahí a mostrar su cosmovisión de vida, con respeto, con amor, con deseo de que la gente entienda que hay otro modo de ver la vida. Mira, eso es lo más efectivo que hay. No hay necesidad de predicar ni dar sermones. Esta semana estudiamos con un grupo de estudiantes, de hermanos que estudiamos entre semana en las clases más privadas, ¿no? Hablando acerca de Purim, que se nos acerca ya, ¿no? Ya Purim está a 2 días. Y les comentaba, el Ari, el Rabbi Tzak Luria, de bendita memoria, explicaba que Amán, la historia del libro de Esther, es el contexto en el que se celebra Purim. Amán, este malvado Amán, era un astrólogo y un mago sumamente espiritual. Espiritual, aunque usaba sus poderes para el mal, ¿no? Por lo que él sabía sobre el estado de dormita en el que se encontraba Israel en ese momento, y que era una buena oportunidad para destruir espiritualmente a este pueblo en el imperio persa. Más importante aún, su verdadera intención, destruir la forma mediante la cual Mordejai enseñaba espiritualidad, que era, dice el Ari, era a través de la Hasidut. ¿Qué es Hasidut? La piedad, la vida piadosa. ¿Qué es eso? Hacer obras de caridad y ayudar al prójimo antes que cualquier otro precepto. Es muy, muy interesante me pareció esta interpretación del Ari. Para Mordejai, Mardoqueo, en las Biblias occidentales, lo importante era atender al que no tenía, al desvalido, al pobre, al que no tiene, vestir al desnudo, ¿no? Como dijimos, ¿para qué el sabio es sabio? Para vestir al otro. Eso impacta como usted no tiene idea. Él no enseñaba espiritualidad dando sermones allá parándose, a ver, rey Ahashverosh, Asuero,
tráigame a todo su reinado que le voy a dar un mensaje de Torah. No, no. Usted ve que ni se anuncia la palabra, ni se nombra a Dios en todo el libro. Pero él hacía obras de Torah. Él hacía obras de caridad. Él ayudaba al prójimo antes que cualquier otro precepto. Muy, muy interesante. Desde ahí, amados, desde donde la vida nos ha puesto, como políticos, como albañiles, como desempleados, como lo que sea, tienes un área de influencia, de impacto, desde la cual puedes afectar a tu mundo y a las futuras generaciones. Acuérdate que si algún tipo de sabiduría, algo de entendimiento te ha dado Dios, tu labor es vestir al que no tiene vestido. Pero ¿qué representa esa vestidura, no? Dijimos. Mire, el rabino Shaul decía que teniendo sustento y abrigo estemos contentos, ¿no? Entonces uno diría, bueno, sustento y abrigo, aquí tengo un pan, una muda de ropa, ya, contento, no importa si vivo bajo un puente. Por supuesto que para Pablo, las vestiduras, abrigo, está en distintos planos, ¿no? Esta camisa, esta chaqueta, esta camisa, este pantalón, es mi vestidura, pero el techo es abrigo, en un plano más alto, ¿no? La seguridad de un pueblo, de una ciudad, es una forma de abrigo. El cielo es una forma de abrigo. Es decir, el punto es que, ¿qué es lo que representa el abrigo? La cobertura, la seguridad. Fíjense que los sabios dicen algo muy, muy importante, me parece muy impactante. La forma en que se ve el tema del mundo venidero, el mundo por venir, o bien la otra cara, ¿no? El Gehinnom, el infierno. Y explican los sabios qué es pasar, qué es el mundo venidero, qué es una buena porción en el mundo venidero, cuál es mi porción ahí, cuál es mi lugar. Dice, las acciones justas, las acciones de piedad, la vida piadosa, la vida espiritual. Esa es mi casa que creo para vivir la eternidad. Está escrito y la gente lo vive repitiendo, ¿no? Nos morimos y nada nos llevamos. Nada nos llevamos porque este mundo es terrenal, material, materia. Al mundo de las almas, al mundo del espíritu, ¿qué te llevas? Lo que es espiritual, es decir, la forma en que espiritualizas este mundo material, lo que haces espiritualmente es lo que te llevas. Esa es tu casa que creaste para estar allá. Me acuerdo de las palabras del maestro cuando dijo, yo me voy a preparar morada para ustedes. Luego su discípulo, uno de sus discípulos más aventajados, Pablo, tanto en Romanos como en Corintios, dice, cuidado que somos colaboradores de Dios en el levantamiento del edificio. El fundamento ya está puesto. Es Yeshua, es Cristo, dice las Biblias occidentales, ¿no? Pero cada cual mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento que ya está puesto. Si alguno sobreedificare con, dice Pablo, con oro, plata y piedras preciosas, bien. Pero si alguno se edificare sobre madera, heno y hojarasca, mire cada uno cómo sobreedifica. Porque si al final del día viene el incendio, se refiere al lenguaje cifrado del sabio, el sabio rabino Shaul, es refiriéndose al final, al juicio final. El fuego consume la madera, el heno y la hojarasca, ¿no? La viruta es combustible para el fuego sagrado. Pero el oro, las piedras preciosas, la plata, esto le da brillo el fuego. O sea, al final, la casa, el edificio que construyas sobre la base que ya está puesta, que nadie la va a cambiar, pero la base de lo que construyas alrededor de eso será tu casa para la posteridad, será tu casa para la eternidad. Es tu mundo. Esto es vestir. Esto es vestirte, esto es crear sustento, abrigo, esto es crear casa donde vas a morar. Ahora llevémoslo al contexto del mensaje que hemos estado transmitiendo. Si Dios te ha puesto en eminencia en la vida, como maestro, como profesor, como albañil, como carpintero, como lo que tú quieras, cuanto más como predicador, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo realmente para vestir al que no tiene? Para el que no tiene una casa donde va a morar. Para las generaciones que se nos están perdiendo. Se nos están perdiendo en el sinsentido, en la estupidez, en la vagancia. No le encuentro un sentido a esta vida, que yo no sé a qué vine, ni me interesa. ¿Cuántos predicadores hablamos hoy día del sentido de la vida, del propósito de la vida? ¡Muy poco! Las reuniones son puro entretenimiento religioso, shows y demagogia religiosa, palabrería, discursos populistas, decir cosas hablando con un estilo u otro, hablando cosas que suenen bonitas y que convenzan para ganar popularidad, o incluso con mensajes fuertes de pecado y estas cosas, pero para ganar popularidad de aquellos que se enfatizan en eso, que se enfocan en eso. Pero ¿dónde está la enseñanza con sustento?
con criterio, que lleva a las personas a hacerse preguntas en la vida y a tratar de encontrarle respuestas, a madurar, a crecer en la fe. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Cuánto estamos vistiendo al desnudo? ¿Cuánto nos estamos preocupando por las futuras generaciones? ¿Qué mundo les estamos dejando? ¿Y qué generación estamos dejándole al mundo? ¿Qué estamos dejando para lo porvenir? ¿Qué le estamos dejando? ¿Qué casa para aquellos que vivirán el porvenir? ¿Nos conformaremos con poner versículos? ¿Nos conformaremos con enseñanzas superficiales? Mira, antes de hacer crítica hacia afuera, hagamos autocrítica. Nosotros que estamos en este movimiento de restauración, de raíces hebreas, llámele como quiera, ¿con cuánto fundamento estamos enseñando y compartiendo esta cosmovisión? Mire, seamos honestos, la mayoría de nosotros aquí llegamos porque encontramos algo en internet sobre este punto. ¿Cuántos seguimos anunciando y predicando solamente las cosas que encontramos por internet? ¿Cuántos maestros en este movimiento que estamos, que predicamos algo de judaísmo, de raíces hebreas, a buscar en internet por ahí qué cosa rebuscada nueva encontramos? ¿Cuándo vamos a libros de sabiduría, a fuentes clásicas? Tampoco te estoy diciendo que vayas a el Talmud en el arameo original, o el Zohar, o la Mishnah en su idioma original, pero al menos vamos a lo clásico. Podemos citar una fuente real, fuente como la encontramos en internet, y resulta que esa fuente es la cita de la cita de la cita de la cita del sabio, 10 generaciones, y ya está totalmente tergiversada por el propio teléfono roto. O sea, ¿cuánto nos preparamos para transmitir? ¿Cuánto vibra eso en nuestro corazón? La única manera en que garantizaremos que va a llegar al corazón de nuestros hijos, de la futura generación. ¿Qué diferencia estamos haciendo? Me preocupan las nuevas generaciones y yo sé que usted también, pero ¿cuánto nos preocupa de verdad? ¿Cuán preparados estamos para darles una verdadera ayuda y una verdadera salida a estas nuevas generaciones? Bezrat Hashem, con la ayuda de los cielos, que la porción de esta semana nos ayude a entender que no hay verdadera obediencia bíblica, obediencia espiritual, obediencia a Dios, que no esté ligada directa y estrechamente con la perpetuidad de esta verdad que hemos entendido con las futuras generaciones, y que hay maneras de ser efectivos, solo teniendo un punto claro, crucial. Esto debe estar adentro de nuestro corazón. En la medida en que lo esté, cada comunicación de nuestra visión de vida será efectiva. En la medida que sea para nosotros solo palabra, solo profesión, solo costumbre, solo mi idea religiosa, mi forma de ver la vida, y nada más que eso, no solo que no llegará, no afectará, y las generaciones seguirán yendo por donde van. Los responsables, nosotros. Y aquel día, como le dijo el maestro, cada vez que viste a uno desnudo y no lo vestiste, conmigo lo hiciste. Apártate, no te conozco. ¿Cuánto estamos vistiendo las nuevas generaciones? O las estamos dejando morir de frío y las estamos mandando a la eternidad sin el mínimo ranchito, sin la mínima casita, porque se perdieron en el sinsentido. La labor nos corresponde, la carga está sobre nuestros hombros, la responsabilidad es nuestra. Que el cielo nos asista y nos ayude para darle un rumbo completamente nuevo a nuestras vidas y así ayudar a las nuevas generaciones. Ore conmigo. Padre, que estás en los cielos, yo te alabo y te bendigo, Señor. Te glorifico y te exalto, Padre Celestial. Te doy muchas gracias por esta palabra, por este mensaje, que yo deseo que me despierte a mí primero y que despierte a todos tus hijos, los que escuchan, Señor, y van a escuchar. Toca el corazón de cada uno, que estas palabras puedan ser fijadas firmemente en el corazón de cada oyente, Señor, y que podamos dar cambios, verdaderos cambios, desde adentro, desde lo profundo de nuestro ser, para entonces poder pretender cambiar a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, a las futuras generaciones, a los chicos de afuera. Que cambiemos nosotros por dentro, que podamos vestirnos de las acciones justas de los santos, que es el verdadero vestido fino, y que en adelante podamos con esas vestiduras ayudar a vestir a nosotros, Señor. Yo quiero responder bien cuando el Mesías venga y me llame y me diga, a ver, ¿qué hiciste? ¿Me vestiste? ¿Me diste de comer? Y yo puedo decir, sí lo hice. O que es mal, él me diga, ven, entra por esta buena puerta, porque yo vi que tú hiciste esto y aquello, y pueda recibir esas palabras, bien, buen siervo y fiel. Fuiste poco en lo mucho, ahora te pondré. Fuiste fiel en lo poco, ahora te pondré en lo mucho. Y no, apártate porque ni te conozco. No me vestiste, no ayudaste a tu mundo, no ayudaste a las nuevas generaciones. Viste la necesidad y te conformaste con criticar y con decir, este mundo está como está. Señor, ayúdanos a cambiar, a ser nuevas personas, a tener nuevas familias y a cambiar nuestro mundo
verdaderamente para tu gloria. Y que esa hambre y esa sed de tu palabra que pulula nuestro mundo de hoy pueda ser realmente saciada y que nosotros seamos los verdaderos ministros, mensajeros de esa palabra para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén y amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Muchas gracias a todos por venir. Vayan con bien, sean muy bendecidos, que todos tengan una feliz semana. Ustedes que nos ven por YouTube, sean muy bendecidos. Nos vemos en la próxima. Shabbat Tov.